El sol del atardecer teñía de rojo sangre las montañas del territorio de Arizona, mientras Miguel Hernández cabalgaba lentamente hacia su rancho. Sus botas polvorientas colgaban pesadamente de los estribos y su sombrero de ala ancha proyectaba sombras profundas sobre un rostro curtido por 40 años de sol implacable y viento del desierto. Las riendas descansaban flojas en sus manos callosas, permitiendo que su yegua alazana, Esperanza, siguiera el sendero familiar hacia casa. El rancho Corazón de Hierro había sido su hogar durante los últimos 15 años, desde que llegó desde Sonora con nada más que una mula, una pistola y sueños de una vida mejor. Ahora poseía 3.000 acres de tierra árida pero fértil, 200 cabezas de ganado y una casa de adobe que había construido con sus propias manos. Era un hombre respetado en el pueblo de Esperanza Springs, conocido por su honestidad en los negocios y su silencio en las cantinas. Pero el respeto no llenaba el vacío que sentía cada noche al regresar a una casa sin voces, sin risas, sin el aroma de tortillas frescas o el sonido de pies descalzos corriendo por el piso de tierra. María había muerto hace 3 años de fiebre, llevándose consigo no solo su corazón, sino también los sueños de los hijos que nunca tuvieron. Desde entonces, Miguel había encontrado consuelo únicamente en el trabajo duro y en la compañía silenciosa de sus animales. El río Esperanza corría paralelo al sendero, sus aguas cristalinas reflejando los últimos rayos del sol, como miles de diamantes líquidos. Era aquí donde María solía lavar la ropa, cantando canciones de su infancia en Guadalajara, mientras las lavanderas del pueblo charlaban y reían a su alrededor. Miguel evitaba este lugar desde su muerte, pero hoy algo lo había impulsado a tomar esta ruta más larga hacia casa. Fue entonces cuando la escuchó. Un sollozo quebrado, apenas audible por encima del murmullo del agua, llegó a sus oídos. Miguel tiró de las riendas, deteniéndose abruptamente. Esperanza resopló y sacudió la cabeza, sintiendo la tensión repentina de su jinete. El sonido venía de la orilla del río, escondido entre los sauces llorones que crecían en abundancia junto al agua. «¿Hola?», gritó Miguel, su voz ronca rompiendo el silencio del atardecer. «¿Hay alguien ahí?». Los sollozos cesaron inmediatamente, reemplazados por un silencio tenso que hizo que los vellos de la nuca de Miguel se erizaran. Conocía este territorio mejor que las líneas de su propia mano, y sabía que el silencio súbito en el desierto a menudo significaba peligro. Su mano se movió instintivamente hacia la Colt 45 que colgaba de su cinturón, pero algo en la calidad de aquel llanto lo detuvo. Había sido el llanto de un niño. Desmontó con cuidado, atando las riendas de Esperanza a una rama baja de mezquite. Sus botas crujieron sobre la grava seca mientras se acercaba cautelosamente hacia los sauces. Las últimas luces del día filtraban a través de las hojas, creando un patrón de luz y sombra que dificultaba ver con claridad. «No tengas miedo», dijo suavemente, usando el tono que había perfeccionado para calmar a los potros asustados. «Solo quiero ayudar». Apartó las ramas colgantes con cuidado, y lo que vio le cortó la respiración como un puñetazo en el estómago. Acurrucada contra el tronco de un sauce, con las rodillas abrazadas contra el pecho, estaba una niña de no más de 8 años. Su piel morena brillaba con rastros de lágrimas, y sus grandes ojos negros lo miraban con una mezcla de terror y desesperación que le recordó a un ciervo atrapado. Su cabello negro estaba trenzado con cuentas de colores al estilo apache, y su vestido de cuero decorado con patrones geométricos estaba desgarrado y manchado de sangre seca. Pero lo que más lo impactó fue el collar que colgaba de su cuello, una cruz de plata entrelazada con una pluma de águila, simbolizando la mezcla de 2 mundos que había definido esta tierra fronteriza durante generaciones. «Dios mío», murmuró Miguel, arrodillándose lentamente para no asustarla más. «¿Qué te pasó, pequeña?». La niña no respondió, pero sus ojos se llenaron de lágrimas frescas. Señaló hacia el oeste con una mano temblorosa, hacia donde el cielo se oscurecía con nubes de tormenta que se acercaban desde las montañas. Miguel siguió su mirada y vio una columna de humo negro elevándose en la distancia, demasiado espesa y oscura para ser una fogata normal. Su corazón se hundió cuando comprendió lo que significaba. Había visto ese tipo de humo antes,
durante las guerras con los comanches y los ataques de los bandidos mexicanos que cruzaban la frontera. ¿Tu familia?, preguntó gentilmente, aunque ya conocía la respuesta por la expresión devastada en el rostro de la niña. Ella asintió una vez y luego se desplomó en sollozos que parecían desgarrar su pequeño cuerpo. Miguel sintió que su propio corazón se partía en dos. Sin pensar, extendió los brazos hacia ella, y para su sorpresa, la niña se arrojó a su abrazo, aferrándose a él como si fuera su única salvación en un mundo que había perdido todo significado. «Shh, está bien», murmuró, acariciando su cabello con la misma ternura que había usado con los potros huérfanos. «Ahora estás a salvo. Yo te protegeré». Mientras la sostenía, Miguel pudo sentir lo frágil que era, como un pájaro con alas rotas. Podía contar sus costillas a través del vestido desgarrado y se dio cuenta de que probablemente no había comido en días. Su cuerpo temblaba no solo por el miedo, sino también por el frío que llegaba con la noche del desierto. «¿Cómo te llamas?», preguntó suavemente. «Aiyana», susurró ella con voz ronca. «Mi nombre es Aiyana». Miguel sonrió por primera vez en meses. Aiyana, flor eterna, es un nombre hermoso. Se quitó su chaqueta de cuero y la envolvió alrededor de los hombros de la niña. «Mi nombre es Miguel, y quiero que sepas algo muy importante, Aiyana». Ella levantó la vista hacia él, sus ojos brillando con una esperanza cautelosa. «Hoy, usted no está sola», dijo con una solemnidad que convirtió las palabras en una promesa sagrada. «Nunca más estará sola mientras yo viva». En ese momento, como si el universo quisiera sellar su promesa, comenzó a llover. Las primeras gotas fueron suaves, benévolas, lavando la sangre seca de las mejillas de Aiyana y trayendo el aroma fresco de la tierra mojada. Pero Miguel sabía que las tormentas del desierto podían ser brutales y necesitaban refugio pronto. «Vamos a casa», dijo levantándola con cuidado. «Tengo sopa caliente y una cama suave esperándote». Mientras caminaban hacia donde Esperanza aguardaba pacientemente, Miguel sintió algo que no había experimentado en años: propósito. Esta niña necesitaba protección, amor, una familia. Y él, que había perdido toda esperanza de tener hijos propios, sentía como si la providencia hubiera puesto a Aiyana en su camino por una razón. Montó a Esperanza con Aiyana sentada frente a él, envuelta en su chaqueta y acurrucada contra su pecho. La lluvia comenzó a caer con más fuerza, pero Miguel no se apresuraba. Había algo sagrado en este momento, algo que no quería perturbar con prisa. «¿Tienes hambre?», preguntó mientras cabalgaban. Aiyana asintió tímidamente. «Tengo frijoles y arroz esperando en casa, y tortillas que hice esta mañana. No son tan buenas como las que hacía mi esposa, pero te llenarán el estómago». «¿Dónde está su esposa?», preguntó Aiyana con voz pequeña. Miguel sintió la punzada familiar de dolor, pero por primera vez no lo abrumó completamente. «Está en el cielo, con los ángeles. Pero creo que ella te envió a mí. Creo que ella sabía que tanto tú como yo necesitábamos a alguien». Cuando llegaron al rancho, la lluvia había convertido el patio en un mar de lodo. Miguel desmontó rápidamente, llevando a Aiyana a través de la puerta principal hasta la sala de estar. La casa estaba fría y silenciosa, pero pronto el fuego de la chimenea crujía alegremente, proyectando sombras danzantes en las paredes de adobe. Miguel preparó un plato de frijoles refritos con arroz, calentó tortillas en el comal de hierro y sirvió un vaso de leche fresca que había ordeñado esa mañana. Aiyana comió con la desesperación de alguien que había conocido el hambre verdadera, pero también con la delicadeza natural de una niña bien criada. «Despacio, pequeña», dijo Miguel gentilmente. «La comida no va a desaparecer». Después de la cena, preparó un baño caliente en la tina de zinc. Encontró una de las camisas de dormir de María para que Aiyana se cambiara y le preparó una cama en el cuarto de huéspedes. Mientras la arropaba, ella lo miró con ojos llenos de gratitud y algo más, el comienzo de la confianza. «Señor Miguel», susurró, «¿de verdad puedo quedarme aquí?» «Por todo el tiempo que quieras», respondió él, besando su frente con la ternura de un padre. «Esta es tu casa ahora, Aiyana. Eres parte de mi familia». Esa noche, Miguel se quedó despierto largo tiempo,
escuchando la lluvia golpear el techo de tejas y pensando en los caminos misteriosos que toma la vida. Había salido esa mañana como un hombre solitario que había perdido toda esperanza de felicidad y regresaba a casa con una hija en todo menos en sangre. Pero mientras la tormenta rugía afuera, Miguel no tenía idea de que su simple acto de bondad había sido observado. En las colinas que rodeaban el rancho, figuras silenciosas montaban guardia, y en el pueblo de Esperanza Springs, las noticias de la masacre de la familia de Aiyana se extendían como fuego en pasto seco. El destino había puesto en movimiento fuerzas que cambiarían no solo la vida de Miguel y Aiyana, sino el destino de todo el territorio. Y todo había comenzado con una promesa simple, hecha junto a un río bajo la lluvia. Hoy, usted no está sola. El amanecer llegó con una claridad cristalina que solo sigue a las grandes tormentas del desierto. Miguel se despertó temprano, como había hecho todos los días durante los últimos 15 años, pero por primera vez en mucho tiempo sintió una extraña mezcla de nerviosismo y anticipación. Había una niña en su casa, una responsabilidad que había asumido sin pensarlo 2 veces, pero que ahora pesaba sobre él como una montaña. Se vistió silenciosamente y salió a revisar el ganado, esperando que Aiyana durmiera hasta más tarde. Pero cuando regresó a la casa 1 hora después, la encontró ya despierta, sentada en la cocina con la camisa de dormir de María que le quedaba como un vestido largo. Había intentado preparar café, pero obviamente no sabía cómo usar la cafetera de metal. «Buenos días, pequeña», dijo Miguel con una sonrisa. «¿Dormiste bien?» Aiyana asintió, pero sus ojos mostraban las sombras de pesadillas que probablemente la perseguirían por mucho tiempo. «Quería ayudar», murmuró señalando el desastre de granos de café esparcidos por el mostrador. «Eso es muy amable de tu parte», dijo Miguel, comenzando a limpiar, «pero déjame enseñarte la manera correcta. Mi esposa siempre decía que el café perfecto era un arte». Mientras preparaba el desayuno, Miguel enseñó a Aiyana cómo medir el café, cómo calentar las tortillas sin quemarlas y cómo batir los huevos hasta que quedaran espumosos. Trabajaron juntos en un silencio cómodo, y Miguel se sorprendió de lo natural que se sentía tener a alguien más en su cocina. «Señor Miguel», dijo Aiyana mientras desayunaban, «¿qué pasó con mi familia?» Miguel puso su tenedor lentamente, escogiendo sus palabras con cuidado. «Fueron hombres malos, Aiyana, hombres que no respetan la vida ni la familia, pero no quiero que te preocupes por ellos. Ahora estás a salvo». «¿Usted cree que fueron los bandidos de Joaquín Murrieta?», preguntó ella, y Miguel se sorprendió por la madurez en su voz. «¿Conoces ese nombre? Mi abuelo me contó historias sobre él. Dijo que era un hombre bueno que se volvió malo después de que mataran a su esposa. Dijo que ahora ataca a cualquiera que encuentre en su camino». Miguel había oído las mismas historias. Joaquín Murrieta había sido un minero mexicano que se había vuelto bandido después de que los gringos mataran a su esposa y lo humillaran públicamente. Ahora dirigía una banda de desesperados que aterrorizaba tanto a mexicanos como a americanos en todo el territorio. «No sabemos quién fue», dijo Miguel finalmente, «pero lo que sí sé es que vamos a mantenerte a salvo». Después del desayuno, Miguel tuvo que tomar una decisión difícil. Necesitaba ir al pueblo para reportar lo que había encontrado y para conseguir ropa apropiada para Aiyana. Pero no quería dejarla sola, ni tampoco quería exponerla a las miradas curiosas y posiblemente hostiles de los habitantes del pueblo. «Aiyana», dijo, arrodillándose frente a ella, «tengo que ir al pueblo por unas horas. ¿Estarías bien quedándote aquí? Puedes jugar en el jardín, pero no te alejes de la casa». Los ojos de Aiyana se llenaron de pánico. «¿Usted va a volver?» «Te prometo que regresaré antes del mediodía», dijo Miguel, tomando sus pequeñas manos en las suyas. «Pero si algo pasa, si ves a alguien que no conoces, quiero que corras al granero y te escondas en el desván. ¿Entiendes?» Ella asintió, aunque claramente no le gustaba la idea de quedarse sola. El viaje al pueblo de Esperanza Springs tomó 40 minutos a caballo. Era un lugar típico de frontera. Una calle principal de tierra con una cantina, una tienda general, una iglesia católica y una oficina del sheriff. Los edificios eran una mezcla de adobe mexicano y madera americana,
reflejando la naturaleza bicultural de la región. Miguel ató su caballo frente a la oficina del sheriff y entró. Sheriff Tom Bradley era un hombre corpulento con bigote gris y ojos cansados que había visto demasiada violencia en sus 50 años. Había sido un buen lawman en sus tiempos, pero ahora parecía más interesado en mantener la paz que en buscar justicia. «Miguel», dijo Bradley, levantando la vista de su escritorio, «¿qué te trae por aquí tan temprano?» «Encontré una niña ayer por la noche, junto al río», dijo Miguel sin preámbulos. «Su familia fue masacrada». Bradley se enderezó inmediatamente. «¿Una niña? ¿Dónde está ahora?» «En mi rancho. Está a salvo, pero necesito que sepas lo que pasó». Miguel relató los eventos de la noche anterior, observando cómo la expresión de Bradley se volvía cada vez más sombría. Cuando terminó, el sheriff se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia las montañas distantes. «Hemos estado recibiendo reportes», dijo finalmente. 3 ranchos atacados en las últimas 2 semanas. Todos mexicanos o indios, todos masacrados. ¿Murrieta? Eso pensamos. Pero esto es diferente, Miguel. Más brutal, más organizado. ¿Qué quieres decir? Bradley se volvió hacia él y Miguel vio algo en sus ojos que no había visto antes. Miedo. Creo que alguien está contratando a Murrieta, alguien con dinero y poder. Alguien que quiere que todas las familias mexicanas e indias se vayan de esta región. Miguel sintió que su sangre se helaba. ¿Quién haría algo así? Hay rumores sobre un sindicato de minería del este. Dicen que quieren toda la tierra desde aquí hasta la frontera con México, tierra que ahora pertenece a familias que han estado aquí por generaciones. ¿Y qué planeas hacer al respecto? Bradley suspiró profundamente. Tengo 3 diputados, Miguel. 3 hombres contra una banda de 20 o 30 desesperados. ¿Qué puedo hacer? Miguel sintió una furia fría creciendo en su pecho. Puedes cumplir con tu deber. Puedes proteger a la gente inocente. Y tú puedes ser realista, replicó Bradley. Lleva a esa niña a un lugar seguro, Miguel, muy lejos de aquí. Porque si lo que sospecho es cierto, esto apenas está comenzando. Miguel salió de la oficina del sheriff con más preguntas que respuestas. En la tienda general, compró ropa apropiada para Aiyana, incluyendo vestidos, ropa interior, zapatos y una muñeca de trapo que esperaba que la consolara. Pero mientras pagaba, no pudo evitar notar las miradas nerviosas de los otros clientes y los susurros que se detenían cuando él se acercaba. En la cantina, las conversaciones se hicieron más claras. Algunos hombres hablaban abiertamente sobre la necesidad de limpiar el territorio de elementos indeseables. Otros discutían sobre la formación de milicias para proteger a las familias decentes. Miguel se dio cuenta de que la tensión racial que siempre había existido bajo la superficie estaba comenzando a hervir. Cuando regresó al rancho, encontró a Aiyana exactamente donde la había dejado, sentada en el porche con uno de los gatos del granero en su regazo. Su rostro se iluminó cuando lo vio, y Miguel sintió que su corazón se llenaba de una calidez que había olvidado que existía. «¿Cómo te fue?», preguntó ella, corriendo hacia él. «Muy bien», mintió Miguel, sonriendo mientras le daba el paquete con la ropa nueva. «Mira lo que te traje». Aiyana desenvolvió la muñeca de trapo con delicadeza, como si fuera el tesoro más precioso del mundo. «Es hermosa», susurró. «¿Cómo se llama?» «Ese es tu trabajo», dijo Miguel. «Todas las muñecas necesitan un nombre». «Esperanza», dijo Aiyana inmediatamente, «como su yegua, como el pueblo, como todo lo bueno que hay aquí». Esa tarde, Miguel enseñó a Aiyana a ordeñar las vacas, a recoger huevos y a cuidar de los pollos. Ella aprendía rápidamente, con una gracia natural que le recordó a María. Pero cuando el sol comenzó a ponerse, Miguel notó que ella se ponía nerviosa, mirando constantemente hacia las montañas. «¿Qué pasa, pequeña?», preguntó. «En la noche es cuando vinieron», susurró. «Cuando mataron a mi familia, siempre venían de noche». Miguel la abrazó sintiendo su pequeño cuerpo temblar. «Nada va a pasarte aquí, Aiyana, te lo prometo». Pero esa noche, Miguel no durmió. Se sentó en una silla junto a la ventana de la sala, con su rifle Winchester cargado y listo. Había sobrevivido 15 años en territorio peligroso, confiando en sus instintos.
y ahora todos sus instintos le gritaban que el peligro se acercaba. Alrededor de medianoche, Esperanza relinchó nerviosamente en el corral. Miguel se tensó, conociendo que su yegua era mejor que cualquier perro guardián para detectar intrusos. Lentamente se acercó a la ventana y miró hacia afuera. En la luz de la luna, pudo ver figuras moviéndose entre los árboles que rodeaban el rancho. No eran bandidos, se movían con demasiada disciplina, demasiado silencio, pero tampoco eran soldados americanos. Entonces vio algo que le cortó la respiración. Uno de los hombres llevaba plumas de guerra apaches en su cabello. Miguel corrió silenciosamente al cuarto de Aiyana y la despertó suavemente. «Aiyana», susurró, «hay gente afuera, gente de tu tribu. Creo que vinieron a buscarte». Los ojos de Aiyana se abrieron completamente. «¿Mi abuelo? No lo sé, pero necesito que te quedes aquí mientras voy a hablar con ellos». «No», dijo Aiyana aferrándose a él. «No me deje, por favor». Miguel vaciló, pero luego tomó su decisión. «Está bien, ven conmigo, pero quédate detrás de mí en todo momento». Salieron juntos al porche, donde Miguel pudo ver claramente a los hombres que rodeaban su rancho. Había 12 de ellos, todos apaches, todos armados, todos con las caras pintadas para la guerra. Pero no atacaron, simplemente esperaron. Un hombre mayor se separó del grupo y se acercó al porche. Era alto y delgado, con cabello gris trenzado con plumas de águila y ojos que habían visto demasiado sufrimiento. Llevaba una lanza decorada con símbolos sagrados y un collar de garras de oso que hablaba de su posición como jefe. «Usted es Miguel Hernández», dijo en español perfecto. «Yo soy Taza, jefe de la banda de Chiricahua. Vengo por mi nieta». Miguel sintió que Aiyana se tensaba detrás de él. «Abuelo», susurró. «Aiyana está bajo mi protección», dijo Miguel calmadamente. «Nadie la lastimará mientras yo viva». Taza estudió a Miguel durante un largo momento. «Sé lo que usted hizo anoche. Sé que le dio refugio a mi nieta cuando estaba perdida y asustada. Por eso estoy aquí hablando en lugar de atacando». «Ella es bienvenida a quedarse aquí todo el tiempo que quiera», dijo Miguel. «¿Y cuando vengan los asesinos de su familia?», preguntó Taza. «Cuando vengan por usted también, podrá protegerla entonces». Miguel sintió que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. «Usted sabe quién mató a su familia». «Sé que no fueron bandidos mexicanos», dijo Taza con amargura. «Fueron hombres blancos contratados por otros hombres blancos. Hombres que quieren que todos nosotros desaparezcamos. ¿Qué propone hacer al respecto?». Taza sonrió, pero no había alegría en esa sonrisa. «La justicia apache es diferente a la justicia del hombre blanco, señor Hernández. Nosotros no esperamos que otros hagan lo que nosotros podemos hacer». En ese momento, Aiyana salió de detrás de Miguel y corrió hacia su abuelo. Los dos se abrazaron con una intensidad que hizo que Miguel sintiera una punzada de pérdida. Pero cuando Aiyana se separó, se volteó hacia Miguel con lágrimas en los ojos. «No quiero irme», dijo. «Este es mi hogar ahora». Taza miró a Miguel con nuevo respeto. «Mi nieta ha elegido», dijo. «Pero la elección no es solo suya. Los tiempos que vienen serán peligrosos para todos los que no son completamente blancos. ¿Está usted preparado para eso?». Miguel pensó en la conversación que había tenido con el sheriff, en las miradas hostiles en el pueblo, en la tensión creciente que podía sentir en el aire como la electricidad antes de una tormenta. «Estoy preparado», dijo. Taza asintió lentamente. «Entonces usted debe saber que no estará solo. Mi nieta es sangre de mi sangre, y quien la protege se convierte en familia. Recuerde eso en los días que vienen». Con esas palabras, Taza y sus guerreros desaparecieron en la noche tan silenciosamente como habían llegado. Miguel y Aiyana se quedaron solos en el porche, mirando hacia las montañas donde sabían que ojos protectores los observaban. «¿Hice lo correcto?», preguntó Aiyana. Miguel la abrazó fuertemente. «Hiciste lo que tu corazón te dijo que hicieras. Eso siempre es lo correcto». Pero mientras regresaban adentro, Miguel sabía que las palabras de Taza no habían sido solo una conversación. Habían sido una advertencia y también una promesa. Los días siguientes pasaron en una calma engañosa que recordaba a Miguel las quietudes sobrenaturales que preceden a los huracanes.
Aiyana se adaptó a la vida en el rancho con una facilidad que era tanto conmovedora como desgarradora. Cada mañana se levantaba antes del amanecer para ayudar con los quehaceres, aprendiendo a hacer tortillas bajo la paciente tutela de Miguel, cuidando a los animales con una gentileza natural que hablaba de su crianza amorosa. Pero las noches eran diferentes. Era entonces cuando las pesadillas llegaban, y Miguel se despertaba con sus gritos ahogados, corriendo a su cuarto para encontrarla empapada en sudor, temblando de terror por recuerdos que ninguna niña debería cargar. En esos momentos, él se sentaba en la silla junto a su cama, algunas veces hasta el amanecer cantando suavemente las canciones de cuna que María solía tararear mientras cocinaba. «Duérmete, mi niña, duérmete, mi amor, duérmete, pedazo de mi corazón». Cantaba con voz ronca pero tierna, y gradualmente Aiyana se relajaba, aferrándose a su muñeca Esperanza como si fuera un ancla en una tormenta. El quinto día después de su llegada, Miguel decidió que era hora de llevar a Aiyana al pueblo. Necesitaba suministros que no podía conseguir en el rancho, y más importante, quería que la gente del pueblo conociera a Aiyana, que vieran que era una niña dulce e inofensiva, no una amenaza para sus vidas ordenadas. «¿Estás segura de que quieres venir?», preguntó mientras ensillaba a Esperanza. «Puedes quedarte aquí si prefieres». «No», dijo Aiyana con una determinación que le recordó a su abuelo. «Quiero ir. Quiero ver dónde usted compra las cosas. Quiero ser parte de su vida». Miguel sintió que su corazón se hinchaba de orgullo. «Entonces vamos, hija». La palabra se le escapó naturalmente sin pensarlo, pero cuando se dio cuenta de lo que había dicho, vio que Aiyana sonreía con una felicidad que transformaba completamente su rostro. «¿Puedo llamarte papá?», preguntó tímidamente. Miguel tuvo que tragar el nudo que se formó en su garganta. «Sería un honor, mija». El viaje al pueblo fue hermoso. Aiyana se sentó delante de él en la silla, señalando pájaros y flores, haciendo preguntas sobre todo lo que veía. Miguel se encontró viendo el mundo familiar a través de sus ojos, notando detalles que había pasado por alto durante años. La forma en que la luz del sol se filtraba a través de las hojas de los álamos, el patrón intrincado de las telarañas cubiertas de rocío, el vuelo elegante de los halcones que planeaban sobre las mesas. «¿Por qué los cactus tienen espinas?», preguntó Aiyana, señalando un saguaro gigante que se alzaba como un centinela verde contra el cielo azul. «Para protegerse», explicó Miguel. «En el desierto, el agua es tan preciosa que las plantas tienen que defenderse de cualquiera que quiera robársela. Como las personas», dijo Aiyana pensativamente. «A veces las personas tienen que tener espinas para protegerse». La sabiduría en sus palabras lo sorprendió. Esta niña había vivido más trauma en sus 8 años que muchas personas en toda su vida, y sin embargo, mantenía una claridad sobre el mundo que era tanto dolorosa como hermosa. Cuando llegaron a Esperanza Springs, Miguel notó inmediatamente que algo había cambiado. Había más hombres en la calle de lo normal, y todos parecían estar armados. Algunos llevaban rifles Winchester, otros tenían pistolas prominentemente exhibidas en sus cinturones. Sus rostros eran duros, vigilantes, como si esperaran problemas. Miguel ató su caballo frente a la tienda general y ayudó a Aiyana a bajar. Inmediatamente, sintió los ojos de docenas de personas fijándose en ellos. Las conversaciones se detuvieron y un silencio incómodo se extendió por la calle como una mancha de aceite. «Papá», susurró Aiyana, tomando su mano. «¿Por qué nos miran así?» «Porque no te conocen todavía», dijo Miguel, tratando de mantener su voz calmada. «Pero una vez que te conozcan, te van a amar tanto como yo». Entraron a la tienda general donde Martha Henderson, la propietaria, los recibió con una sonrisa tensa. Martha era una mujer robusta de mediana edad que había dirigido la tienda con su esposo durante 15 años. Siempre había sido amable con Miguel, pero ahora había una distancia en sus ojos que no había estado allí antes. «Miguel», dijo con voz cuidadosa, «veo que trajiste compañía». «Martha, quiero que conozcas a Aiyana», dijo Miguel, empujando gentilmente a la niña hacia adelante. «Es mi hija ahora». Martha miró a Aiyana con una expresión que Miguel no pudo interpretar completamente. «Hola, querida»,
dijo finalmente. ¿Qué necesitas hoy, Miguel? Miguel recitó su lista de suministros mientras Aiyana exploraba la tienda, tocando suavemente las telas coloridas, admirando los frascos de dulces, maravillándose ante las herramientas brillantes. Había una inocencia en su asombro que debería haber derretido el corazón de cualquiera, pero Miguel notó que los otros clientes mantenían su distancia. «Esa es la niña india», escuchó que alguien susurraba, «la que encontró después de la masacre». «¿Cómo sabemos que no es una espía?», murmuró otro. «Los apaches usan niños para reconocer los lugares antes de atacar». Miguel sintió que su furia crecía, pero se contuvo. Explotar aquí solo empeoraría las cosas para Aiyana. En cambio, mantuvo su voz tranquila mientras pagaba por sus suministros. «Aiyana», dijo, «¿quieres elegir algunos dulces?». Los ojos de la niña se iluminaron, y Marta, a pesar de su nerviosismo, no pudo evitar sonreír ante la pura alegría en su rostro. Aiyana eligió cuidadosamente algunos caramelos de menta y una barra de chocolate, pagando con las monedas que Miguel le dio y dando las gracias con la cortesía que su familia apache le había enseñado. Cuando salieron de la tienda, Miguel decidió hacer una parada más. La iglesia católica de San Miguel estaba a solo una cuadra y pensó que tal vez el padre Francisco podría ayudar a calmar los temores de la gente. El sacerdote había sido un aliado constante de todas las familias mexicanas e indias en la región, predicando la tolerancia y el amor cristiano desde su púlpito. Encontraron al padre Francisco en el jardín de la iglesia, tendiendo las rosas que María había plantado años antes. Era un hombre mayor, con cabello blanco y ojos bondadosos, que habían visto mucho sufrimiento, pero nunca habían perdido su fe en la bondad humana. «Miguel», dijo, levantándose y limpiándose las manos en su sotana, «y esta debe ser la niña de la que he oído hablar». «Padre Francisco, esta es Aiyana, mi hija», dijo Miguel con orgullo. El sacerdote se arrodilló para estar al nivel de Aiyana. «Hola, pequeña. He estado rezando por ti». «¿Usted conoció a mi familia?», preguntó Aiyana tímidamente. «Conocí a tu madre», dijo el padre Francisco gentilmente. «Ella solía venir aquí para las fiestas especiales. Era una mujer muy hermosa, muy bondadosa. Veo mucho de ella en ti». Aiyana sonrió, la primera sonrisa genuina que Miguel había visto desde que habían llegado al pueblo. «Padre», dijo Miguel en voz baja, «¿ha oído algo sobre quién podría haber atacado a su familia?». La expresión del sacerdote se volvió sombría. «Hay rumores, Miguel, rumores muy perturbadores, pero no es seguro hablar de eso aquí». «¿Qué quiere decir?». «Quiere decir que hay ojos y oídos en todas partes», dijo una voz nueva detrás de ellos. Miguel se volteó para ver a Sheriff Bradley acercándose, pero no estaba solo. Con él venían 3 hombres que Miguel no reconocía inmediatamente, pero que tenían la apariencia inconfundible de forasteros ricos. Trajes caros, botas brillantes y una arrogancia que hablaba de dinero y poder. «San Miguel», dijo Bradley, y había algo en su voz que hizo que Miguel se pusiera tenso. «Estos caballeros querían conocerte. Son del este, aquí por negocios». El hombre que parecía ser el líder del grupo se adelantó. Era alto y delgado, con cabello rubio perfectamente peinado y ojos azules fríos como el hielo. Su sonrisa era cortés, pero no llegaba a sus ojos. «Señor Hernández», dijo con un acento que Miguel reconoció como de Boston o Nueva York. «Soy Cornelius Blackwood, de la compañía minera Continental. Hemos oído hablar de su situación». «¿Mi situación?», preguntó Miguel cautelosamente. «La niña», dijo Blackwood, mirando a Aiyana como si fuera un problema que necesitara ser resuelto. «Entendemos que ha tomado bajo su cuidado a una de las supervivientes del incidente». «No fue un incidente», dijo Miguel, su voz endureciéndose. «Fue una masacre, y Aiyana es mi hija ahora». Por supuesto», dijo Blackwood, pero su sonrisa se volvió más tensa. «Solo queríamos ofrecerle nuestra ayuda. Criar a una niña sola debe ser desafiante, especialmente una niña con su trasfondo». «¿Qué está insinuando?». «Nada en absoluto», dijo Blackwood rápidamente. «Solo que hay facilidades en el este, escuelas especiales para niños indios, donde pueden aprender las formas civilizadas, donde pueden tener una verdadera oportunidad en la vida». Miguel sintió que su sangre hervía.
Aiyana tiene todo lo que necesita aquí conmigo. Señor Hernández, dijo uno de los otros hombres, debe entender que los tiempos están cambiando. Este territorio se está volviendo civilizado. Pronto no habrá lugar para ciertos elementos del pasado. ¿Elementos como qué?, preguntó Miguel, aunque ya sabía la respuesta. Elementos que no encajan con el progreso, dijo Blackwood. Elementos que podrían causar problemas a medida que más familias decentes se establecen aquí. En ese momento, Aiyana, que había estado silenciosamente escuchando, se acercó a Miguel y tomó su mano. «Papá», dijo en voz alta y clara, «¿podemos ir a casa ahora?» La palabra papá resonó en el aire como una campana, y Miguel vio cómo los ojos de Blackwood se endurecían. Pero también vio algo más. Vio al padre Francisco sonreír con aprobación, vio a Sheriff Bradley mirar incómodo, y vio a algunos de los habitantes del pueblo que habían estado observando intercambiar miradas. «Sí, mija», dijo Miguel, levantándola y sentándola en su cadera. «Vamos a casa». Mientras caminaban hacia su caballo, Miguel oyó a Blackwood decir algo en voz baja a Bradley, pero no pudo distinguir las palabras. Sin embargo, el tono le hizo saber que esta conversación no había terminado. El viaje de regreso al rancho fue más silencioso que el viaje de ida. Aiyana parecía sentir la tensión en Miguel y se acurrucó contra él sin hacer preguntas. Pero cuando llegaron a casa, ella finalmente habló. «Papá», dijo mientras él la ayudaba a bajar del caballo, «¿esos hombres van a tratar de llevarme lejos?» Miguel se arrodilló para mirarla a los ojos. «Nadie va a llevarte a ninguna parte, Aiyana. Eres mi hija y esta es tu casa. Nadie puede cambiarlo. ¿Ni siquiera los hombres ricos? Ni siquiera los hombres ricos». Esa noche, después de que Aiyana se durmiera, Miguel se sentó en su porche, fumando un cigarrillo y pensando en las palabras de Blackwood. Había algo en la manera en que el hombre había hablado, una confianza que sugería que no estaba simplemente haciendo sugerencias, estaba dando advertencias. Alrededor de las 11, escuchó el sonido de cascos de caballo acercándose. Se tensó, su mano moviéndose hacia su pistola, pero luego reconoció la figura que se acercaba. Era el padre Francisco, cabalgando solo bajo la luz de la luna. «Padre», dijo Miguel levantándose, «¿qué lo trae por aquí tan tarde?» El sacerdote desmontó, su rostro grave bajo la luz de la luna. «Miguel, tengo que advertirte. Después de que te fueras, hubo una reunión en la cantina. Blackwood habló con muchos de los hombres del pueblo. ¿Sobre qué? Sobre la seguridad, sobre la necesidad de tomar medidas para proteger a las familias decentes de la influencia negativa, sobre la idea de que algunas personas en el territorio podrían estar colaborando con los elementos hostiles». Miguel sintió que su estómago se hundía. «Están diciendo que yo...» Están plantando semillas de duda, Miguel, diciendo que cualquiera que proteja a los indios podría estar trabajando con ellos. Que tal vez el ataque a la familia de Aiyana no fue aleatorio sino parte de un plan más grande. Eso es ridículo. Por supuesto que es ridículo. Pero el miedo hace que la gente crea cosas ridículas. Y Blackwood es muy bueno alimentando ese miedo. Miguel se pasó la mano por el cabello, sintiendo el peso de la responsabilidad. «¿Qué debo hacer, padre?» «Mantente alerta. Mantén a Aiyana cerca. Y recuerda que no estás solo. Hay muchos en el pueblo que saben quién eres realmente, que saben que eres un hombre bueno. Pero también hay otros que están asustados, y la gente asustada hace cosas terribles». Después de que el padre Francisco se fuera, Miguel revisó todas las armas de la casa, asegurándose de que estuvieran cargadas y listas. Luego se sentó en su silla junto a la ventana, observando la oscuridad y preguntándose si había condenado a Aiyana a una vida de peligro al traerla a su hogar. Pero cuando la escuchó susurrar en sueños, «Papá, no me dejes», supo que había tomado la decisión correcta. Pase lo que pase, él la protegería, incluso si le costaba todo lo que tenía. En las montañas distantes, los fuegos de las rancheras Apache brillaban como estrellas caídas, y Miguel se preguntó si Taza también estaba despierto, vigilando, esperando. Algo le decía que pronto descubriría la respuesta. La tormenta se acercaba, y cuando llegara, cambiaría todo para siempre.
La tormenta llegó 3 días después, pero no como Miguel había esperado. No llegó con el rugido de los cascos de caballo o el estruendo de las armas. Llegó con el silencio mortal de una serpiente que se desliza por la hierba, invisible hasta que es demasiado tarde para escapar. Miguel se despertó esa mañana, con la sensación de que algo estaba terriblemente mal. El aire estaba demasiado quieto, demasiado pesado, como si el mundo mismo estuviera conteniendo la respiración. Los pájaros no cantaban, el ganado estaba inquieto, y hasta Esperanza parecía nerviosa, pateando el suelo y sacudiendo la cabeza sin razón aparente. «Papá», dijo Aiyana durante el desayuno, «tengo un mal presentimiento». Miguel la miró con atención. En las 3 semanas que habían estado juntos, había aprendido a respetar la intuición de Aiyana. Había crecido en un mundo donde la supervivencia dependía de leer las señales que otros pasaban por alto, y sus instintos estaban tan afinados como los de un animal salvaje. «¿Qué tipo de mal presentimiento?», preguntó. «Como la noche en que…» comenzó, pero no terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Ambos sabían de qué noche hablaba. Miguel se levantó y caminó hacia la ventana, estudiando el paisaje que conocía tan bien como las líneas de su propia mano. Todo parecía normal. El ganado pastando pacíficamente, las gallinas picoteando en el patio, los campos de maíz ondeando suavemente en la brisa matutina. Pero había algo en la luz, en la forma en que las sombras caían, que le hacía sentir como si estuviera siendo observado. «Aiyana», dijo lentamente, «quiero que hagas algo por mí. Quiero que tomes tu muñeca y vayas al granero. Sube al desván y quédate allí hasta que yo venga por ti». «¿Pero por qué?». «Porque te lo pido», dijo Miguel tratando de mantener su voz calmada. «Y porque confío en tu presentimiento». Aiyana asintió, reconociendo el tono en la voz de Miguel que no admitía discusión. Se levantó, tomó su muñeca Esperanza y se dirigió hacia la puerta. Pero antes de salir se volvió hacia él. «Papá», dijo, «prométeme que no vas a hacer nada demasiado valiente». Miguel sonrió a pesar de su preocupación. «Te prometo que voy a hacer todo lo que esté en mi poder para regresar a ti». Después de que Aiyana se fuera, Miguel revisó sus armas por 3ª vez esa mañana. Su Winchester estaba cargado con 18 balas. Su Colt 45 tenía 6 balas en el tambor y tenía un cuchillo de caza afilado como navaja en su bota. Pero más importante, tenía algo que sus enemigos no esperaban. Había aprendido a pensar como un apache durante las últimas semanas, gracias a las historias que Aiyana le contaba sobre su abuelo. El primer signo de que sus instintos habían sido correctos llegó al mediodía. Vio una columna de humo elevándose desde la dirección del pueblo, demasiado espesa para ser una chimenea normal. Su corazón se hundió cuando se dio cuenta de lo que probablemente significaba. La iglesia, la tienda, tal vez toda la calle principal, ardiendo mientras los vigilantes hacían su trabajo sucio. Pero el segundo signo fue más personal. Uno de sus toros, un animal magnífico que había criado desde que era becerro, yacía muerto en el prado norte con una flecha apache clavada en su cuello. Era una flecha auténtica. Miguel podía verlo, pero había algo mal en la forma en que estaba colocada, algo que gritaba falsificación a cualquiera que conociera realmente las costumbres apaches. «Bastardos inteligentes», murmuró Miguel. «Están montando un escenario». El tercer signo llegó 1 hora después. El sonido de cascos de caballo acercándose, muchos caballos, cabalgando en formación disciplinada. Miguel se asomó desde la ventana de su dormitorio y vio lo que había estado esperando. Una docena de hombres armados se acercaban al rancho, liderados por Cornelius Blackwood y el sheriff Bradley. Pero estos no eran los únicos. Detrás de ellos, Miguel pudo ver a otros hombres del pueblo que reconocía. El herrero, el dueño de la cantina, algunos de los rancheros más pequeños. Todos llevaban armas, todos tenían la expresión dura de hombres que habían sido convencidos de que estaban haciendo lo correcto. Miguel respiró profundamente y salió al porche, su rifle colgando casualmente de su brazo. No quería parecer agresivo, pero tampoco quería parecer indefenso. «Buenos días, caballeros», dijo cuando el grupo se detuvo frente a su casa. «¿En qué puedo ayudarlos?». Blackwood se adelantó
y Miguel notó que llevaba un rifle caro que probablemente nunca había sido usado para nada más peligroso que cazar ciervos en las propiedades de su familia en el este. «Señor Hernández», dijo Blackwood, «hemos venido por la niña india». «Aiyana, ¿por qué?» «Porque hay evidencia de que ella ha estado pasando información a los apaches hostiles», dijo Bradley, y Miguel pudo ver en sus ojos que el sheriff no creía sus propias palabras. «Evidencia de que usted también podría estar involucrado». Miguel se rió, pero no había humor en el sonido. «¿Qué evidencia?» «Su ganado fue atacado esta mañana», dijo Blackwood. «Atacado por apaches, y usted ha estado harboring a una de ellos». «Aiyana es una niña de 8 años», dijo Miguel. «¿Realmente creen que es una espía?» «Los apaches han usado niños como espías antes», dijo uno de los hombres del pueblo. «Y todos sabemos que los indios no se pueden confiar». Miguel sintió que su furia crecía, pero se contuvo. «Y supongo que tienen una solución para este problema». «La niña viene con nosotros», dijo Blackwood. «Será enviada a una escuela apropiada donde puede aprender las formas civilizadas, y usted será relocado a otra parte del territorio, donde no pueda causar más problemas». «¿Y si me niego?» La sonrisa de Blackwood se volvió helada. «Entonces tendremos que asumir que usted es realmente un colaborador de los apaches hostiles y tratarlo en consecuencia». Miguel miró a los hombres que lo rodeaban, contando armas, evaluando posiciones, calculando sus posibilidades. 12 hombres contra 1 no eran buenas probabilidades, pero había peleado contra peores. El problema era que una bala perdida podría alcanzar a Aiyana en el granero, y eso era un riesgo que no podía tomar. «¿Puedo tener unos minutos para pensar?», preguntó. «Tienes 5 minutos», dijo Blackwood, «pero no trates de escapar. Tenemos hombres rodeando la propiedad». Miguel asintió y entró a la casa, cerrando la puerta detrás de él. Caminó hacia la ventana trasera y miró hacia el granero donde sabía que Aiyana estaba escondida. Necesitaba una forma de protegerla, pero también necesitaba una forma de hacer que estos hombres pagaran por lo que habían hecho. Fue entonces cuando vio algo que le hizo sonreír por primera vez en días. En las colinas que rodeaban el rancho, había figuras moviéndose entre las rocas y los árboles, figuras que se movían con el sigilo fantasmal que solo los apaches podían lograr. Taza había cumplido su promesa. Miguel salió de la casa y caminó hacia donde Blackwood esperaba. «He tomado mi decisión», dijo. «¿Y cuál es?» «Vayan al infierno», dijo Miguel calmadamente. Blackwood levantó su rifle, pero antes de que pudiera disparar, el aire se llenó con el sonido que había aterrorizado a los colonos del oeste durante generaciones. El grito de guerra apache. Desde todas las direcciones, guerreros apaches aparecieron como fantasmas, sus caras pintadas para la guerra, sus armas brillando bajo el sol del mediodía. Los hombres de Blackwood giraron en pánico, tratando de apuntar a enemigos que parecían estar en todas partes a la vez. Pero los apaches no atacaron inmediatamente. Simplemente rodearon al grupo, creando un círculo perfecto de muerte potencial. Taza se materializó de la nada, apareciendo a solo unos metros de Blackwood, como si hubiera surgido de la tierra misma. Su lanza apuntaba directamente al corazón del hombre rico, y sus ojos ardían con una furia que había sido forjada por décadas de injusticia. «Usted es el hombre que mata familias», dijo en inglés perfecto. «Usted es el hombre que destruye pueblos. Usted es el hombre que convierte a los buenos en malos». «No sé de qué está hablando», tartamudeó Blackwood, pero su arrogancia anterior había desaparecido completamente. «Yo sé exactamente de qué estoy hablando», dijo Taza. «Sé que usted contrató a los bandidos que mataron a la familia de mi nieta. Sé que usted ha estado matando a todas las familias mexicanas e indias en la región para poder tomar sus tierras. Y sé que usted vino aquí hoy para matar al hombre que protegió a mi nieta». Miguel se acercó, su rifle ahora apuntando a Bradley. «¿Es cierto, sheriff? ¿Estaba usted involucrado en esto?» Bradley parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. «Miguel, yo no sabía que iba a ser así. Blackwood dijo que solo íbamos a reubicar a algunas familias, hacer lugar para nuevos colonos. No sabía que iba a haber muertes. Pero sabía que estaba mal, ¿verdad?», preguntó Miguel.
Sabía que estaba destruyendo vidas inocentes. Bradley asintió miserablemente. Sí, sabía que estaba mal. En ese momento, Aiyana apareció corriendo desde el granero, dirigiéndose directamente hacia Miguel. Pero cuando vio a su abuelo, se detuvo, dividida entre los dos hombres que representaban diferentes partes de su herencia. «Abuelo», dijo suavemente. «Aiyana», respondió Taza, su voz llenándose de amor a pesar de la situación. «¿Estás bien?» «Estoy bien. Papá Miguel me protegió». Taza miró a Miguel con respeto renovado. «Veo que mi nieta ha elegido su familia». «Y yo he elegido la mía», dijo Miguel poniendo su brazo alrededor de Aiyana. «Entonces usted debe saber», dijo Taza, «que mi nieta es sangre de la sangre de los jefes, y quien daña a la familia de un jefe debe responder por ello». «¿Qué quiere decir?», preguntó Blackwood, aunque por el terror en su voz Miguel sospechaba que ya sabía la respuesta. «Quiere decir que ustedes van a pagar por lo que han hecho», dijo Miguel. «Pero no como esperan». Se volvió hacia Taza. «¿Tiene usted pruebas de lo que este hombre ha hecho?» «Tengo los testimonios de 3 familias que sobrevivieron a los ataques. Tengo cartas que encontramos en el campamento de los bandidos. Y tengo esto», dijo Taza, sacando un objeto de cuero de su cinturón. Era un libro de contabilidad, obviamente caro, obviamente del este. «¿Qué es eso?», preguntó Miguel. «El registro de pagos que Blackwood hizo a los bandidos. Nombres, fechas, cantidades, todo». Miguel tomó el libro y lo hojeó rápidamente. Era evidencia suficiente para colgar a Blackwood 10 veces. ¿Dónde lo consiguió? «Los bandidos no son tan leales como este hombre pensaba», dijo Taza con una sonrisa feroz, «especialmente cuando se enfrentan a la justicia apache». Blackwood intentó huir, pero 2 guerreros apaches lo detuvieron sin esfuerzo. «No pueden hacer esto», gritó. «Soy un ciudadano americano. Tengo derechos». «Usted tuvo derechos», dijo Miguel. «Los mismos derechos que las familias que usted masacró. Los mismos derechos que mi hija hubiera tenido si usted hubiera logrado matarla». «¿Qué van a hacer con nosotros?», preguntó uno de los hombres del pueblo. Miguel miró a Taza y pasó un entendimiento silencioso entre ellos. «Eso depende», dijo Miguel. «Depende de si están dispuestos a hacer lo correcto». «¿Qué quiere decir?». «Quiere decir que van a regresar al pueblo», dijo Miguel. «Van a contar a todos exactamente lo que pasó aquí. Van a explicar cómo fueron engañados por este hombre. Y van a asegurarse de que todas las familias mexicanas e indias de la región sepan que están a salvo. ¿Y si nos negamos?». Taza sonrió, pero no había calidez en esa sonrisa. «Entonces, no regresarán al pueblo en absoluto». Los hombres del pueblo intercambiaron miradas nerviosas, pero finalmente asintieron. Uno por uno, montaron sus caballos y cabalgaron hacia el pueblo, llevando consigo las noticias de lo que había ocurrido. Solo quedaron Blackwood y Bradley. «¿Qué pasa con ellos?», preguntó Aiyana. Miguel se arrodilló para estar a su nivel. «¿Qué crees que deberíamos hacer, mija?». Aiyana pensó por un momento, su rostro serio más allá de sus años. «Creo que deberían ir a la cárcel. Creo que deberían pagar por lo que hicieron, pero creo que matarlos nos haría igual a ellos». Miguel sintió que su corazón se hinchaba de orgullo. «Estás absolutamente correcta». Se volvió hacia Taza. «¿Qué dice usted?». «Digo que mi nieta es más sabia que muchos hombres que he conocido», dijo Taza. «Y digo que la justicia apache puede ser misericordiosa cuando la situación lo requiere». «Muy bien», dijo Miguel. «Bradley, usted va a escoltar a este hombre hasta la capital territorial. Va a entregar esta evidencia a las autoridades federales y va a asegurarse de que enfrente un juicio justo». «¿Y si no lo hago?», Miguel sonrió. «Entonces descubrirá que los apaches tienen una memoria muy larga y una paciencia muy corta». Bradley asintió miserablemente. «Lo haré, te doy mi palabra». «Asegúrese de que lo haga», dijo Taza, «porque estaremos observando». 1 hora después, Bradley y Blackwood habían partido hacia la capital, escoltados por 2 guerreros apaches que se asegurarían de que llegaran a su destino. Los otros guerreros habían desaparecido tan silenciosamente como habían llegado, dejando solo a Miguel, Aiyana y Taza en el patio del rancho. «Abuelo», dijo Aiyana, «¿te vas a quedar?». Taza se arrodilló y la abrazó fuertemente.
Por un tiempo, pequeña, pero mi lugar está con mi gente en las montañas y tu lugar está aquí con tu nueva familia. ¿Pero vas a visitarme? Tan a menudo como pueda, prometió Taza. Y siempre que necesites a tu abuelo, solo tienes que ir a las montañas y llamar mi nombre. Yo vendré. Se levantó y se acercó a Miguel. Usted ha ganado el respeto de los apaches, dijo. Más que eso, ha ganado algo que muy pocos hombres blancos han ganado. Ha ganado una familia apache. Miguel extendió su mano, pero Taza la ignoró y lo abrazó como a un hermano. Cuide bien a mi nieta, susurró. Ella lleva en sus venas la sangre de jefes y la sabiduría de generaciones. Con su amor y su guía, será una mujer extraordinaria. Lo prometo, dijo Miguel, con mi vida. Taza montó su caballo y se dirigió hacia las montañas, pero antes de desaparecer completamente, se volvió una última vez. «Miguel», gritó, «recuerde que la bondad que muestra a uno se convierte en la fuerza de muchos. Lo que hizo por una niña llorando junto al río ha salvado a cientos de familias». Y con esas palabras, desapareció entre las rocas y los árboles, dejando solo el eco de los cascos de su caballo y el silbido del viento del desierto. Miguel y Aiyana se quedaron solos en el patio, mirando hacia las montañas donde sabían que ojos protectores los observarían siempre. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de naranja y púrpura, y por primera vez en años, Miguel sintió una paz completa. «Papá», dijo Aiyana tomando su mano, «¿crees que todo va a estar bien ahora?» Miguel la levantó y la sentó en su cadera, como había hecho tantas veces en las últimas semanas. «Creo que todo va a estar mejor que bien, mija. Creo que todo va a ser perfecto». Epílogo. 5 años después. El sol del amanecer se filtraba a través de las cortinas de encaje que Aiyana había cosido ella misma, despertando a Miguel con la suave luz dorada que ahora asociaba con la felicidad. Se levantó lentamente, sonriendo al escuchar los sonidos familiares de la mañana. Aiyana en la cocina preparando el desayuno, las gallinas cacareando en el patio, Esperanza relinchando suavemente en el corral. A los 13 años, Aiyana se había convertido en una joven hermosa y segura de sí misma, que combinaba la gracia de su herencia apache con la calidez de su crianza mexicana. Hablaba 3 idiomas fluidamente, podía leer y escribir mejor que la mayoría de los adultos del pueblo, y manejaba el rancho con una competencia que habría hecho sentir orgullosa a cualquier padre. Pero más importante que cualquiera de esos logros era la persona en la que se había convertido. Era bondadosa sin ser ingenua, fuerte sin ser dura, sabia sin ser arrogante. Los niños del pueblo la adoraban, los adultos la respetaban, y Miguel no podía imaginar su vida sin ella. El pueblo de Esperanza Springs también había cambiado. Después del juicio de Blackwood, que había resultado en una condena de cadena perpetua, y la revelación de su complot para expulsar a las familias mexicanas e indias, había habido un periodo de introspección y arrepentimiento. Muchas de las familias que habían huido habían regresado y se había establecido una nueva atmósfera de tolerancia y cooperación mutua. El padre Francisco había desempeñado un papel crucial en este proceso de sanación, predicando sermones sobre el perdón y la hermandad que habían tocado incluso los corazones más duros. La iglesia se había convertido en un lugar donde mexicanos, apaches y americanos adoraban juntos, celebraban juntos y trabajaban juntos para construir una comunidad mejor. Miguel bajó a la cocina para encontrar a Aiyana flipando tortillas en el comal, cantando suavemente una canción que mezclaba palabras en español y apache. Llevaba un vestido azul que habían comprado en Santa Fe el mes anterior, y su cabello negro estaba trenzado con cintas coloridas que brillaban a la luz de la mañana. «Buenos días, papá», dijo sin voltearse, sonriendo porque siempre sabía cuándo él entraba a la habitación. «Buenos días, mija hermosa», respondió Miguel, besando la parte superior de su cabeza. «¿Cómo dormiste?» «Tuve el sueño más extraño», dijo ella, sirviendo los huevos revueltos en un plato. «Soñé que mamá María estaba aquí, en la cocina con nosotros. Me estaba enseñando a hacer su receta especial de mole». Miguel sintió que su corazón se saltaba un latido. Raramente hablaban de María,
no porque fuera un tema doloroso, sino porque su memoria se había convertido en algo tan natural y cómodo como la respiración. «¿Qué te dijo?», preguntó suavemente. «Me dijo que estaba orgullosa de la familia que habíamos hecho juntos. Dijo que nunca había dudado que encontrarías a alguien que necesitara tanto amor como tú necesitabas dar». Aiyana hizo una pausa, sus ojos brillando con lágrimas de felicidad. «Y me dijo que me considera su hija tanto como tú me consideras tuya». Miguel tuvo que sentarse, abrumado por la emoción. «¿De verdad dijo eso?». «Sí, y también dijo que iba a enviarme una sorpresa pronto». «¿Qué tipo de sorpresa?». Aiyana se encogió de hombros. No lo dijo, pero parecía muy feliz al respecto. Desayunaron juntos en el porche, como hacían todas las mañanas cuando el clima lo permitía. Miguel leía en voz alta de un libro de historia que habían pedido de San Antonio, mientras Aiyana escuchaba con la atención concentrada que siempre daba a sus lecciones. «Papá», dijo después de que él terminara de leer, «¿alguna vez te arrepientes de haberme encontrado aquella noche junto al río?». Miguel la miró con sorpresa. «¿Por qué preguntas eso?». «Porque tu vida era muy tranquila antes de que llegara yo. Muy simple. No tenías que preocuparte por nadie más que por ti mismo». Miguel puso su brazo alrededor de ella, atrayéndola cerca. «Aiyana, quiero que escuches esto muy cuidadosamente. Antes de encontrarte, no tenía una vida. Tenía una existencia. Tenía rutinas. Tenía trabajo. Pero no tenía amor. No tenía propósito. No tenía alegría. Tú no complicaste mi vida, mija. Tú me diste vida. ¿De verdad? De verdad. Eres lo mejor que me ha pasado jamás. Incluso mejor que conocer a tu mamá María. Porque ella me enseñó qué era el amor, pero tú me enseñaste qué era ser padre». Aiyana se acurrucó contra él, satisfecha. «Te amo, papá. Y yo te amo a ti, hija de mi corazón». Estaban sentados en silencio cómodo cuando escucharon el sonido de cascos de caballo acercándose. Miguel se tensó automáticamente. 5 años no habían sido suficientes para eliminar completamente sus instintos de supervivencia, pero se relajó cuando reconoció la figura que se acercaba. Era el padre Francisco, pero no venía solo. Detrás de él cabalgaba una mujer joven que Miguel no reconocía inmediatamente. Era mexicana, tal vez de 25 años, con cabello castaño y ojos bondadosos. Llevaba un vestido de viaje modesto pero bien hecho, y tenía el comportamiento de alguien educada pero no arrogante. «Padre», dijo Miguel, levantándose para saludarlos. «¿Qué lo trae por aquí tan temprano?». «Miguel, Aiyana», dijo el sacerdote, sonriendo de una manera que sugería que tenía buenas noticias. «Quiero que conozcan a Isabela Morales. Acaba de llegar de Guadalajara para ser la nueva maestra de nuestra escuela». La mujer desmontó con gracia y se acercó al porche. «Señor Hernández», dijo con voz musical, «he oído mucho sobre usted y su hija. Es un honor conocerlos». «El honor es nuestro, señorita Morales», respondió Miguel, y notó que Aiyana lo estaba mirando con una expresión divertida. «En realidad, es señora Morales», dijo Isabela. «Soy viuda. Mi esposo murió en un accidente minero hace 2 años». «Lo siento mucho», dijo Miguel sinceramente. «Gracias. Pero estoy aquí para hacer un nuevo comienzo, para ayudar a educar a los niños de esta comunidad hermosa». «¿Ha visto la escuela?», preguntó Aiyana, y Miguel notó el brillo en sus ojos. «Aún no. El padre Francisco me dijo que usted podría mostrarme el pueblo, si no es demasiada molestia». «No es molestia en absoluto», dijo Miguel, «tal vez demasiado rápido. Sería un placer». Después de que el padre Francisco se fuera, Miguel, Aiyana e Isabela cabalgaron juntos hacia el pueblo. Miguel encontró que Isabela era fácil de conversar, inteligente sin ser pedante, y obviamente dedicada a su profesión. Había enseñado en Guadalajara durante 5 años antes de que la muerte de su esposo la llevara a buscar un nuevo comienzo. «¿Por qué eligió Esperanza Springs?», preguntó Miguel mientras le mostraba la escuela. «Porque el padre Francisco me escribió sobre esta comunidad», dijo Isabela. «Me dijo que era un lugar donde diferentes culturas habían aprendido a vivir en armonía, donde los niños mexicanos, apaches y americanos estudian juntos. Eso es exactamente el tipo de lugar donde quiero enseñar». «No siempre fue así»,
dijo Miguel honestamente. Hace 5 años había mucha tensión, mucho miedo. ¿Qué cambió? Miguel miró a Aiyana, quien estaba explorando el aula con obviosa fascinación. Una niña pequeña nos enseñó que el amor es más fuerte que el miedo. Nos enseñó que la familia no se trata de sangre, sino de elección. Nos enseñó que cuando cuidas de una persona, estás cuidando de toda la humanidad. Isabela siguió su mirada hacia Aiyana. Debe estar muy orgulloso de ella, más de lo que las palabras pueden expresar. Esa noche, después de que Isabela se fuera a su nuevo hogar, una pequeña casa que la iglesia había preparado para ella, Miguel y Aiyana cenaron en silencio pensativo. ¿Te gusta?, preguntó Aiyana finalmente. ¿Quién? Señora Morales, Isabela. Miguel sintió que se sonrojaba. Parece muy agradable, muy profesional. ¿Papá?, dijo Aiyana con la paciencia exagerada que usaba cuando él estaba siendo particularmente denso. No te pregunté si respetas su profesionalismo. Te pregunté si te gusta. Es muy pronto para saber eso, mija. Para ti, tal vez, pero yo puedo ver cómo la miras. Y puedo ver cómo ella te mira a ti. Y cómo me mira. Como si fueras alguien en quien podría confiar. Alguien que podría hacerla feliz. Aiyana hizo una pausa. Alguien que podría amar. Miguel sintió que su corazón se aceleraba. ¿Y cómo te sientes al respecto? Me siento como si mamá María hubiera mantenido su promesa, dijo Aiyana suavemente. Me siento como si me hubiera enviado la sorpresa que mencionó en mi sueño. 6 meses después, Miguel e Isabela se casaron en una ceremonia hermosa en la iglesia de San Miguel. Aiyana fue la dama de honor, radiante en un vestido amarillo que había cosido ella misma. Taza bajó de las montañas para la ceremonia, trayendo consigo regalos de toda la tribu. El pueblo entero asistió, y la celebración duró hasta bien entrada la noche. Pero el momento más hermoso llegó durante la ceremonia misma, cuando el padre Francisco preguntó si alguien tenía alguna objeción al matrimonio. Aiyana se puso de pie, y por un momento el corazón de Miguel se detuvo. «Yo tengo algo que decir», anunció con voz clara. «¿Sí, mija?», preguntó el padre Francisco gentilmente. «Quiero decir que durante 5 años mi papá me ha dado todo su amor, toda su atención, toda su vida. Y ahora quiero que comparta eso con Isabela, porque ella lo merece, y porque él merece ser amado de la manera que él ama a otros». No había un ojo seco en la iglesia. Esa noche, mientras la celebración continuaba en el patio de la iglesia, Miguel encontró un momento para estar solo con Aiyana bajo las estrellas. «¿Estás segura de que estás bien con esto?», preguntó. «¿Con compartirme?». «Papá», dijo Aiyana, tomando sus manos, «hace 5 años me dijiste junto al río que yo no estaba sola. Hoy quiero decirte que tú tampoco estás solo. Ahora tienes una esposa que te ama, una hija que te adora y una familia que se extiende desde las montañas Apaches hasta el corazón de México». «¿Y cómo pasó todo esto?». Aiyana sonrió, y en su sonrisa Miguel pudo ver rastros de la niña asustada que había encontrado llorando junto al río, pero también vio a la mujer fuerte y sabia en la que se estaba convirtiendo. «Pasó», dijo, «porque un hombre bueno se detuvo para escuchar el llanto de una niña. Pasó porque decidiste que el amor era más importante que la comodidad, que la familia era más importante que la soledad, que hacer lo correcto era más importante que hacerlo fácil». Miguel la abrazó fuertemente, sintiendo que su corazón estaba tan lleno que podría explotar. «Pasó», continuó Aiyana, «porque me dijiste que no estaba sola, y al decirme eso, tú también dejaste de estar solo». En la distancia, podían escuchar la música de la celebración, las risas de sus amigos y vecinos, las voces de la comunidad que habían ayudado a crear. Isabela apareció en la puerta de la iglesia, buscándolos, su rostro brillando de felicidad bajo la luz de la luna. Miguel tomó la mano de Aiyana en una de las suyas y extendió la otra hacia Isabela. Cuando ella se acercó y tomó su mano, sintió que el círculo se completaba. Una familia nacida no de sangre, sino de elección. Una comunidad forjada no en similitud, sino en respeto mutuo. Un amor que había comenzado con una simple promesa junto a un río y había crecido para abarcar a todas las personas cuyas vidas habían tocado. «Hoy», murmuró Miguel,
recordando las palabras que había dicho aquella noche lluviosa hace 5 años. Ninguno de nosotros está solo. Y bajo las estrellas del desierto de Arizona, con el sonido del río Esperanza, murmurando su canción eterna en la distancia, 3 corazones latían como uno, unidos para siempre por la verdad más simple y más poderosa del mundo, que el amor, una vez dado libremente, se multiplica infinitamente. En las montañas, Taza sonrió y supo que su nieta estaba exactamente donde debía estar. En el cielo, María descansaba en paz, sabiendo que el hombre que había amado había encontrado la felicidad otra vez. Y en el rancho Corazón de Hierro, una familia se iba a dormir bajo el mismo techo, segura en el conocimiento de que, sin importar lo que trajera el mañana, enfrentarían juntos cualquier desafío, porque habían aprendido la lección más importante de todas, que en un mundo lleno de soledad y miedo, la respuesta siempre es la misma. La respuesta siempre es amor.